aguantar los meses que les restan al año. Ustedes saben que recibimos mayormente agua en dos etapas del año, principalmente mayo y también cuando empieza la temporada ciclónica, que siempre se producen fenómenos atmosféricos. Bueno, teníamos una sequía bastante importante, incluso el presidente se pronunció de que los números, los indicativos de las presas eran los peores en décadas. Y he traído información valiosa sobre datos, sobre cómo están todas las presas importantes de República Dominicana. Javier me va a ayudar con el material y ustedes me van a ayudar a desglosar y a ver todo lo que tenga que ver con los niveles de las presas de República Dominicana a propósito de toda la lluvia que ha caído en mayo. Javier, cuando pueda me muestra las imágenes para que vayamos estudiando todas las presas. Ahí está la presa de Tavera, que es la que concierne mayormente a Santiago, la metrópolis. Tenemos un aumento de nivel de 3.24 centímetros. En la presa de Bao tenemos un aumento de nivel de 3.44 centímetros. Estos datos son cogidos del INDRI, de la web del INDRI, Instituto Nacional de Recursos y de Recursos Hidráulicos. Continuamos, Javier, con más presas. La presa de Sabaneta aumentó un nivel de 5.12 metros. El aumento de nivel de la presa de Monción es de 3.75. Me imagino que cuando la presa es más pequeña, va a subir más. Porque cuando la presa es muy alta, para usted subir centímetros o metros es muy difícil por el tamaño del embalse. Vamos a continuar con más presas, Javier, si tienes más información. La presa de Rincón aumentó de nivel 1.58 metros, que es muy importante, y la presa de Higüey aumentó de nivel 2.91 metros. Esos son, Javier, si no tenemos más, esas son las 6 principales, bueno, las 8, porque tenemos la presa de Valdesia, que aumentó, wow, pero no aumentó nada la de Valdesia, no ha llovido mucho, 0.03 metros. Y la presa de Atillo aumentó 1.06 metros. Estos datos son muy importantes. Ahí tenemos la 9ª presa del país, que es la presa de Sabanayegua, que aumentó 0.96 metros. Ahí habla el INDRI en un mensaje de que sigamos cuidando a nuestros recursos hídricos para un futuro próspero. Juntos podemos garantizar que nuestras presas sigan aumentando los niveles. Las presas son un patrimonio nacional que conlleva a que todos los ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida y que no pasemos las de Caín, como hubieron años en los que pudimos, por falta de presas, por falta de un trabajo técnico viable, y hay todavía sectores de aquí de Santiago, de la capital del país, que sufren los embates de no tener todavía vamos a decir, tanques a la altura que permita que esos barrios aledaños tengan agua 24/7, porque se produce lo siguiente, y esto lo hablaba yo con una ingeniera de Corazán. ¿Por qué hay barrios que no reciben el servicio del agua en tiempos de abundancia? Porque en tiempos de sequías se hacen programas para que el agua llegue a tal hora, se vaya a tal hora, eso es normal. Pero en tiempos de abundancia, yo he visto que históricamente hay barrios que nunca han tenido un servicio eficaz del agua potable. Bueno, eso se produce porque, según la explicación que me dio la ingeniera, los tanques se colocan en lugares altos, ¿cómo le llamaría? Embalses, esos tanques gigantes, Julio. Depósito de agua. Bueno, los depósitos de agua se colocan regularmente en un lugar alto para que la llegada de agua sea por declive. Por gravedad. Y por gravedad. Entonces, hay barrios que están más altos que los tanques. Entonces, por eso
tiene que ser por un sistema de bombeo que llegue el agua a esos barrios y no se tiene quizá la capacidad para mantener un servicio constante, sino de horas. Sino, por ejemplo, préndeme esta planta desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana, porque es un costo de operatividad, tanto en combustible como en un sinnúmero de factores que implican un gasto para esas compañías, para esas empresas, en este caso Corazán, una empresa descentralizada, pero que tiene que tener un gasto medido, un gasto planificado, una planificación, y por eso es la explicación que me dio la ingeniera, la técnica con la que me documenté sobre por qué en algunos sectores no llega el agua. Repito, los depósitos de agua están a una altura y hay sectores que están más altos que esos depósitos, por lo cual se produce que tengan que llevar el agua por sistema de bombeo, y el sistema de bombeo solamente tiene un horario establecido, no puede estar prendido eso el día entero por el sistema de costo de operatividad. Pero la buena noticia es que esta lluvia que ha caído en mayo, en este mes, que estamos hoy a 25, ha provocado una muy buena noticia para toda la República Dominicana, en el sentido de que había una sequía que estaba preocupando a las autoridades, de que si en mayo no llovía lo suficiente, no se sabía qué iba a pasar el resto del año. Así que felicitamos a todos al director del INDRI y a todas estas instituciones que manejan el agua potable en las diferentes demarcaciones del país, dígase la CAS, Corazán, invitamos a que se sigan haciendo levantamientos en los lavaderos, en las fincas que cogen agua potable para rociar la agricultura, y que se dé un buen uso de este líquido vital para que se siga. Bueno, ¿cómo? Y me surge la pregunta, Julio y Divino, ¿cómo llenan? O sea, porque ellos dicen, no es agua potable que le pueden, con lo que pueden rociar las siembras. ¿Con qué agua entonces se va a rociar? No, con el agua de los canales de río. Mira qué es lo que pasa. Tratar el agua es un proceso costoso, muy delicado, costoso, filtro de carbón, etcétera, etcétera. Hay una serie, y sobre todo los materiales para purificación del agua, ¿verdad? Sí. Aparte de los químicos que llevan. Las tomas que bombean el agua, por ejemplo, a Corazán, usted tiene, por ejemplo, la toma de Pastor, etcétera, etcétera, que bombean el agua. Pero resulta ser que el agua potable, de forma irracional, muchos agricultores cerca de la ciudad de Santiago, por ejemplo, el área de Moca, el Licey al medio, por ahí, toda esa área de Santiago, periferia, que tienen parcelas, siembran plátanos, yuca, víveres, ¿verdad? Y hortaliza, inclusive, hortaliza peor. Entonces, utilizan las aguas potable. Sí, la usan potable, y es un abuso. Pero el agua, si utilizan el agua que... ¿De qué tú dijiste, Divino? Mira, no, lo que yo te decía. Pero ¿cómo se llama? No es agua potable. ¿No le hace daño eso a la siembra? El agua cruda. ¿El agua cruda no le hace daño a la siembra? No, esa es la mejor porque tiene minerales. Bueno. Se viene, pero oigan lo siguiente. Por ejemplo, la purificación el costo de la purificación de un galón de agua es altamente costoso. Pero ¿tú sabes por qué es más costoso en la República Dominicana? Por los niveles de contaminación que tienen las afluencias que suplen los acueductos. Las afluentes. Porque, por ejemplo, por ejemplo, yo te pongo el caso de la toma que tiene Corazán ahí en la circunvalación. Okay. Ahí es mucho más costoso. De nivaje, la toma de nivaje. La purificación del agua que la de la Noriega. Exacto. Y de otra afluencia de agua que tienen menos proceso de contaminación, porque mientras más contaminación hay, mayor nivel de gasto operativo con relación a purificar el galón de agua. Por eso inclusive uno ve con pocos niveles de conciencia, no solamente de los ciudadanos, pero también de los gobiernos que hemos tenido, porque la eliminación, el aumento, yo tengo mucho tiempo que no oigo ¿cómo te digo? La inauguración de una planta de tratamiento de aguas negras, de agua negra, porque el agua residual es la que viene de lluvia, porque en los gobiernos eso no es una preocupación.
¿Y qué ocurre? Sí. Por ejemplo, mira, en ese caso de Alto del Yaque, la mayoría de la eliminación de esa contaminación que producen los sanitarios en esa zona es al subsuelo. Sí. Entonces estamos contaminando la afluencia de agua estratégica que tenemos en el subsuelo, porque por ejemplo, por debajo del subsuelo hay grandes ríos, Sí. grandes afluencias de agua, que son las que estratégicamente tiene el país para un futuro, en una situación inclusive. Ese es el ciclo del agua. Ahí salió una información de Naciones Unidas que decía que en el caso particular, que yo vi un artículo que publicaron, que ya las aguas se están cotizando en la bolsa de valores. Y el ingeniero Qué experto eso. puede darnos alguna información en ese sentido, inclusive Sí. que hay lugares ya donde se está cotizando en bolsa de valores las aguas de algunos Sí. países. Mira, ya para finalizar la parte de lo que tiene que ver, y quiero que ustedes me den su opinión también sobre eso, de lo que tiene que ver con las presas y las aguas que han caído, también hay que decir que Salud Pública ha emitido un comunicado Sí, con sobre que la lluvia enfermedad. también, aparte, causa enfermedades. Principalmente la leptospirosis, que es el problema de la Sí. rata. En pocas palabras, dijo que durante la temporada de lluvia, la exposición de agua contaminada e inundaciones puede ocasionar enfermedades tales como la infección, leptospirosis, enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua contaminada. Explicó esto el ministro de Salud Pública, el señor Daniel Rivera. Queremos también realizar un llamado en cuanto a eso, al cuidado que hay que tener sobre el agua que tomamos, principalmente, por ejemplo, comprando agua en la calle, y un sinnúmero de estafas de este tipo que se pueden realizar y esto causarle un daño a la familia. Pero vamos a hablar de las presas, no nos vamos a desviar. Julio, dime tu opinión sobre esta sequía que fue la peor en décadas y este aumento considerable, que Javier nos va a colocar las imágenes nuevamente, en lo que Julio nos da su comentario, este significante aumento que se han realizado en las 9 presas más importantes del país. Mira, lamentablemente